Listo. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva jornada de capacitación preparada por TLM Royal. Espero que sea de utilidad para el proceso de cierre de año fiscal. Vamos a dar inicio con este proceso. Bueno, como ustedes saben, desde finales del año 2021, los contribuyentes que al 31 de diciembre del 2021 hayan pertenecido al régimen de impositivo simplificado RIS, régimen para microempresas y régimen general, y que cumplan ciertas condiciones para pertenecer a RIMPE, se incorporarán a dicho régimen de manera automática y sin necesidad de ingresar ninguna solicitud o trámite. Los contribuyentes que se inscriban en el RUC a partir de enero del año 2022 y que cumplan las condiciones para sujetarse al RIMPE iniciarán sus actividades bajo este último régimen. El listado que para fines referenciales publica el SRI en su página web será actualizado de forma semanal y con la información de los nuevos inscritos. A raíz de todos estos cambios que se dieron a finales del año 2021 y aplicación para el año 2022, se han presentado varias dudas con respecto al tema de este régimen RIMPE Emprendedor, el RIMPE Negocios Populares y RIMPE General. Como sabemos, RIMPE Emprendedores son concernientes a los ingresos de 0 a $300,000 en un año. Sin embargo, de $20,000 a $300,000. En cambio, los de RIMPE Negocios Populares son de 0 a $20,000. Y claro, obviamente, para RIMPE Emprendedores versus régimen general, también se excluirán cierto tipo de actividades. En base a todas estas inquietudes, vamos a dar inicio a esta capacitación. Esta capacitación consta de dos partes, una que es una parte teórica y una parte práctica. Entonces, en este caso, vamos a dar inicio en la parte teórica. Con respecto a la tarifa del impuesto a la renta, entonces, ¿qué vamos a decir que es una tarifa del impuesto a la renta? Consideramos como tarifa todos los ingresos gravables obtenidos por sociedades constituidas en el Ecuador, así también como por sus sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas en el país, las cuales aplicarán una tarifa del 25% de su base imponible. Sin embargo, la tarifa impositiva será correspondiente más 3 puntos porcentuales cuando la sociedad tenga accionistas, socios, partícipes, constituyentes, beneficiarios o similares sobre cuya composición societaria dicha sociedad haya incumplido el deber de informar de acuerdo con lo establecido en la presente ley. Entonces, para la información de estos socios, partícipes o accionistas, ustedes deben ingresar lo que se refiere al anexo APS. También dentro de la cadena de la propiedad de los respectivos derechos representativos de capital exista titular residente establecido o amparado en un paraíso fiscal, jurisdicción de menor imposición o régimen fiscal preferente y el beneficiario efectivo es residente fiscal en el Ecuador. En este caso también vamos a dar al final unos ejemplos prácticos con respecto a este tema de cuando se tienen titulares residentes en paraísos fiscales. La tarifa del impuesto a la renta también tendrá, aparte de que tenemos como una base fija del 25%, también tenemos incrementos o disminuciones, y en este caso la reducción de la tarifa del impuesto a la renta para el impuesto al deporte, la cultura y el desarrollo económico responsable y sustentable de la ciencia, tecnología e innovación. Entonces, todas aquellas empresas que presenten que han sido o que benefician a estos temas de impulso es específico, ¿no? El tema del deporte o temas de tecnología, ciencia e innovación. Entonces, estas son las áreas en las cuales ustedes pueden obtener una reducción de la tarifa del impuesto a la renta. Por otra parte, también tenemos los sujetos que reinviertan sus utilidades en el Ecuador en programas deportivos, que son estos, siempre y cuando todos estos programas que estamos aquí tratándolos estén avalados por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, también conocida como CENESID. Entonces, en este caso vamos a tener una reducción del 10% en programas o proyectos calificados como prioritarios por los entes rectores de deportes. También tenemos del otro del 8% en el resto de programas y proyectos en los términos y condiciones establecidos en el reglamento y la ley. A ver, por otra parte tenemos de nuevas inversiones, que cuando hablamos de nuevas inversiones nos referimos a las sociedades que se constituyen a partir de la vigencia de la ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia del COVID-19.
En este caso tenemos las sociedades nuevas que se constituyen por sociedades existentes, así como las inversiones nuevas de sociedades existentes en los términos del artículo 98 de la ley. Entonces, en este caso también vamos a tener una reducción de los 3 puntos porcentuales hasta por 15 años. Ya, tenemos otro aspecto que es la rebaja a la tarifa impositiva para micro y pequeñas empresas o exportadores habituales. Básicamente esta reducción siempre se ha estado manteniendo por varios años, siempre por el tema de exportadores habituales y corresponden a las sociedades que tengan la condición de micro y pequeñas empresas, así como aquellas que tengan condiciones de exportadores habituales tendrán una rebaja también del 3% porcentuales en la tarifa del impuesto a la renta. Para exportadores habituales, esta tarifa se explicará siempre que en el correspondiente ejercicio fiscal se mantengan o incrementen el empleo. Entonces, por una parte, ya sabemos que corresponden a micro y pequeñas empresas, pero esta tarifa también está como condicionada siempre y cuando se haga incremento de empleo en el año. Bueno, entonces, regresando al tema del régimen RIMPE, aquí tenemos la tabla que les había mencionado, entonces también para negocios populares desde 0 a 20,000 y siempre la fracción básica va a ser de $60. Entonces, independientemente de los valores que vendan entre 0 y $20,000, se tendrá considerados $60 como impuesto anual. Desde $20,000 ya con un centavo hasta $300,000 en el año para RIMPE emprendedores. En este caso ya vamos a aplicar lo que se refiere la fracción básica de 60 en adelante hasta el porcentaje del 2% que ya corresponde en el nivel más alto, que son $200,000 a $300,000. Bueno, en este también caso vamos a tener posteriormente, adelante, un pequeño ejemplo de qué está sucediendo, cuáles son los sectores y qué pasa en aquellos sectores que no están bajo el RIMPE Emprendedores. Muy importante también en el tema de varias empresas y dependiendo del giro del negocio, hay que considerar también cuáles son ingresos exentos. Entonces, los dividendos y utilidades calculados después del pago del impuesto a la renta, distribuidos por sociedades residentes nacionales o extranjeras en el Ecuador. Los obtenidos por instituciones del Estado y por empresas públicas. Como ustedes saben, las empresas públicas están exonerados de todos estos ingresos, entonces siempre hay que considerar. También aquellos por convenios internacionales, en este caso es muy importante fijarse en los acuerdos de doble tributación que tenemos con algunos países y ver cuáles serían para evitar una doble tributación, si es que ya se está pagando aquí o ya se está pagando en otro país, siempre y cuando estos convenios determinen estos porcentajes, ¿ya? También hay otro bajo condición de reciprocidad, los de estados extranjeros y organismos internacionales, los de instituciones de carácter privado sin fines de lucro. En dos últimos puntos nos referimos a ONGs y también organismos internacionales como son Naciones Unidas. Ya, también tenemos los intereses percibidos por personas naturales, por sus depósitos de ahorro o vistas pagados por entidades del sistema financiero, los que perciban los beneficiarios del IES, los percibidos por las instituciones de educación superior estatales, los provenientes de premios o loterías, que bueno, esto siempre se ha mantenido, que son la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Por Fe y Alegría, los viáticos que se conceden a funcionarios y empleados y de instituciones del Estado. También tenemos la 13ª y 4ª remuneraciones, las asignaciones o estipendios por concepto de becas para el financiamiento de estudios, los obtenidos por los trabajadores por concepto de bonificación, desahucio e indemnización por despido intempestivo. Están exentos también los ingresos percibidos por personas mayores de 65 años de edad en un monto equivalente a una fracción básica agravada. Aquellos con personas para discapacidad, los provenientes de inversiones no monetarias efectuadas en sociedades que tengan suscritos con el Estado contratos de prestación de servicios para la explotación y exploración de hidrocarburos, los generados por enajenación ocasional de inmuebles,
los ingresos que tengan los fideicomisos mercantiles, los rendimientos y beneficios obtenidos por personas y sociedades residentes o no en el país por depósitos a plazo fijo, y también las indemnizaciones que se perciban por el tema de seguros, seguros prepagados y demás. Los intereses pagados por trabajadores por concepto de préstamos realizados por una sociedad empleadora. También es importante saber cuáles son tener un análisis de gastos, cuáles son gastos deducibles, cuáles son gastos no deducibles y hasta qué porcentaje son deducibles ciertos gastos. Entonces tenemos como gastos generales los costos y gastos de producción, devoluciones, descuentos especiales, costo neto de mercadería o servicios adquiridos, gastos de administración y ventas. Con los gastos deducibles tenemos remuneraciones pagadas, beneficios sociales, seguros privados de vida, aportes patronales, indemnizaciones laborales, de viaje y alimentación, hasta los porcentajes permitidos con respecto a los ingresos o el total de gastos, costos de movilización del empleado a empleador, provisiones de pago de beneficios sociales, servicios prestados por terceros, créditos incobrables con una de las condiciones que nos indica la normativa, ya hasta los ciertos porcentajes, con respecto a totalidad de la cartera, ¿verdad? Suministros y materiales, promoción, publicidad y gastos de gestión. Por último, también es bastante importante que se hagan análisis de las diferencias temporarias, activos y pasivos por impuestos diferidos. Entonces, en este caso tenemos análisis de diferencias temporarias, activos y pasivos por impuestos, por provisiones y desahucio, por costos estimados de desmantelamiento. Muy importante también que se ha dado actualmente y que están bajo las NIV, hay que revisar el deterioro de propiedad, planta y equipo. Por provisiones diferentes de cuentas incobrables, por contratos de construcción, por mediaciones de activos, corrientes y no corrientes para la venta. Bueno, y ahora vamos a un poco al tema del ejercicio práctico. Vamos, entonces, en este caso vamos a tener un ejercicio práctico con respecto al RIMPE. Entonces, independientemente de que sea RIMPE Emprendedores o Negocios Populares, nosotros tenemos una tabla que nos dirige para los dos, ¿no? Tanto para negocios populares como para emprendedores. Para negocios populares, como sabemos, desde 0 a 20,000 y de 20,001 en adelante a los 300,000. Estamos hablando de RIMPE Emprendedores, siempre y cuando estas actividades no pertenezcan a construcción, urbanización, lotización, servicios profesionales. Entonces, aquí vamos a tener un primer ejemplo en el cual tenemos ingresos por $270,000, unos gastos por $208,000 y una utilidad por $62,000. En este caso, la participación trabajadores debería darnos los 9,300, gastos no deducibles 18,000 y lo que nos daría una utilidad gravable por 70,000. Vamos a ver en la tabla que nos encontramos en el último rango, que corresponde de 200,000 a 300,000 dólares. El impuesto fijo para este rango es de 2,797,52 y el excedente versus de lo que se tiene o la utilidad grabada o los ingresos menos el límite inferior es del 2%. Entonces, en este caso, nosotros habíamos mencionado que tenemos ingresos de $200,000, 270,000, perdón, menos el límite inferior, que son 200,000 con un centavo. Entonces, nos daría un total de un excedente versus el límite inferior de 69,999,99. El 2% de este valor nos daría 1,400, más el valor que nos da como fijo en esta escala, nos daría un total de impuesto causado de 4,197,52. Tenemos otro caso. Este caso, por ejemplo, nos dice que en el año 2022 este contribuyente estuvo en RIMPE Emprendedores porque tenía ingresos a finales del año 2021 por menos de $300,000. ¿Qué pasó en el año 2022? Esta persona, sus ingresos fueron más de $300,000. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Nos dice que tuvo de ingresos totales en el año 2022 por $410,000.
si bien es cierto, está catalogado como RIMPE Emprendedores, en el año 2023, desde el 1 de enero del 2023, este contribuyente ya no va a pertenecer a RIMPE Emprendedores, sino que se debe catalogar nuevamente, bueno, el SRI o la Administración Tributaria estará a cargo de moverlo ya como a un régimen general. Sin embargo, para el cálculo del año 2022, nosotros tenemos que considerar la misma tabla a pesar de que estuvo más de $300,000. En ese caso, los ingresos fueron de $410,000, que nos daría como el último rango. Sin embargo, obviamente se pasa del límite superior, pero hay que considerar el límite inferior, que son los $200,000 con un centavo, y la diferencia es lo que deberíamos aplicar el 2%, menos el impuesto a la fracción básica, que es una fracción básica fija. Entonces, en este caso, si ustedes ven la diferencia de alguien que tuvo $270,000 de ingresos versus una persona que ya superó los $300,000, vamos a tener alrededor de $7,000 de impuesto a la renta. Por último, tenemos una empresa recientemente constituida, tiene $0 de ingreso y el impuesto causado, a pesar de que no tenga nada de ingresos, porque la tabla nos dice de 0 a $300,000, sería la fracción básica, que son $60. En este caso estaríamos hablando de un RIN de negocios populares. Vamos a hablar ahora entonces de la diferencia con el régimen general. En este caso estamos considerando una persona jurídica que debe estar, podríamos ponerle de ejemplo, que está en construcción, urbanización, lotización, y esta persona tiene unos ingresos de $270,000. A pesar de que está dentro del rango para pertenecer a RIMPE Emprendedores, esta persona es excluyente por el tema del tipo de actividad. Entonces, en este caso vamos a considerar los gastos, la utilidad del 15% trabajadores, gastos no deducibles y de una utilidad gravable que nos da 70,700. Sobre esta utilidad de 70,700 vamos a hacer el cálculo del 22% del impuesto causado. Entonces, si ustedes ven la diferencia entre RIMPE Emprendedores, que nos daba anteriormente por 270,000, nos daba un impuesto a pagar de 4,197, versus a una persona que está bajo el régimen general, nos va a dar un total de 15,544, que es una diferencia abismal en el tema de pago del impuesto a la renta. Ahora, ¿qué pasa? Esta persona jurídica no presentó el APS. Entonces, lo que va a suceder es que ya el impuesto no va a ser del 22%, a pesar de que pertenece a micro y pequeñas empresas, y sabemos que se reduce los 3%, esta persona ya va a subir a un 25%. Entonces, de 15,554, que iba a ser el pago inicial por el 22% de la tarifa del impuesto a la renta, su impuesto causado ahora es de 17,675, porque se considera ahí el 25%, el caso de que no presentó el anexo de accionistas. Entonces, ahora también tenemos socios o accionistas en paraísos fiscales. En este caso, como les mencionábamos, por más del 50%, ya se calcula no solo una tarifa del 25%, sino del 28%. Cuando los accionistas son menos del 50%, entonces vamos a calcular que tenemos el 70% accionistas de la compañía son nacionales y el 30% se encuentran en un paraíso fiscal. Entonces, se aplicará correspondientemente, de acuerdo al porcentaje de la participación de los nacionales, el 25%, en tanto que aquellos que se encuentran en un paraíso fiscal será por el 28%. Como les había indicado, aquí también van a tener la de reducción de 3 puntos porcentuales, que bajarían al 22%, en micro o pequeña empresa, ingresos inferiores a $1 millón, exportadores habituales que mantengan o incrementen el empleo. Entonces, en este caso, revolviendo a la presentación, y también vamos a hablar de otro material que estaría disponible para que ustedes puedan hacer el cierre de año fiscal. Vamos a hablar el tema de
de que ya hemos venido dando otras capacitación, que son en contratos de trabajo, que también han tenido unos ciertos cambios, el tema de los tipos de contratos de trabajo, el flujo de efectivo, bueno, esto también sería hoy para ustedes de manera interna, impuestos diferidos, es bastante importante y que sí hay que considerar las diferencias permanentes y temporales que tienen en este año 2022. Y también tenemos la planificación tributaria que sería de bastante utilidad para el año 2023. No duden en contactarnos si tienen alguna inquietud con respecto a esta presentación y con estos nuevos regímenes que estamos tratando actualmente. Muchas gracias y un cordial saludo de TLM Royal.